Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en compañía del programa Hablemos de Obesidad y Salud, agradeciendo su sintonía como todas las semanas. Les saluda Arturo Vega en compañía de Adriana Solano. Adri, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, y también a nuestros televidentes que nos están sea viendo por las distintas plataformas o por las distintas redes sociales, sea en vivo o también grabado. Agradecemos muchísimo porque este programa llega gracias a Novo Nordisk. Adriana, queremos enviar un saludo a quienes nos ven aquí en nuestro país y a quienes nos están viendo en toda América Latina, a Marco Gajardo en Chile, tenemos también público en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, inclusive en Europa hay personas que nos han escrito para saludarnos. Vilma Piedra nos está escuchando, ahí veo en Perú, que siempre es una fiel seguidora de nuestro programa. Donde sea que nos esté escuchando, nos esté viendo, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad de Hablemos de Obesidad y Salud. Y le invitamos también a que compartan nuestra señal, nuestro contenido con sus familiares, amigos, personas que usted sepa que quieren saber más sobre obesidad. Y hay algo importante, ya tenemos TikTok, así que los invitamos desde ya a que sea uno de nuestros seguidores, de nuestros nuevos seguidores, para que esta red también crezca gracias a ustedes. Así es, de momento vamos a ir con un consejo que tiene el Ministerio de Salud para usted y en breve regresamos. ¿Cómo interpretar una etiqueta nutricional? Tenga presente que cuando compre un producto light, liviano, reducido, ligero, no necesariamente significa que sea de consumo libre. Algunos productos pueden tener solamente un 25% menos en uno o más de los siguientes componentes: energía, azúcar, grasa, sodio. Considere siempre que si un alimento empacado o listo para consumo ha sido frito y si tiene en sus ingredientes margarina o aceites hidrogenados, es posible que sea un producto con contenido de grasas trans. Lea etiquetas y gane salud. Adriana, el pasado 26 de marzo, la diputada oficialista Paula Nájera presentó el proyecto de ley número 25.470. En este proyecto de ley, ella está planteando crear la Ley General contra la Obesidad. Y ha tenido mucha gente a favor, otros en contra, pero es presentar una ley ya en una administración donde ya casi que va terminando. Entonces es lo importante de esta entrevista, ¿verdad? Y eso que usted dice me llama mucho la atención, Adriana, porque efectivamente hay mucha gente a favor. Quienes están a favor son los que entienden. Que viven en su carne propia. Que viven en obesidad y que entienden también toda la presión negativa que ejerce la obesidad a nivel económico y en la productividad del país. Así como ella lo entendió, hemos visto en redes sociales gente en contra, gente criticando, pero bueno, fuimos a conversar con doña Paola para preguntarle sobre por qué crear esta ley, en qué se basó y todo lo que hay que saber en relación de esto. A mí me encanta porque ella comprendió y no es que se le ocurrió ahorita, lleva meses estudiando el tema, meses preguntándote información importante, no solo de la organización, sino de otras, y logró llegar y decir, bueno, antes de que yo vaya, quiero dejar mi legado, quiero dejar este proyecto. Ojalá que se haga ley. Realmente para nosotros es importante que esto se asuma con la mayor responsabilidad que merece la gente que vive esto. Y evidentemente nosotros apoyamos eso. Ojalá, Arturo, ojalá que avance, ¿verdad? Así es. ¿Qué dijo doña Paola? A continuación le presentamos.
Bueno, muchas gracias primero a la señora diputada doña Paola Nájera, oficialista, por darnos esta entrevista tan importante para el programa de nosotros de Hablemos de Obesidad y Salud, porque es un tema que ha dejado mucho de qué hablar en la mesa. Hace poco se presentó y también vamos a hablar del seguimiento de este proyecto. Doña Paola, muchísimas gracias por atendernos. No, más bien muchas gracias a ustedes por el espacio que nos va a permitir ampliar un poco más con respecto a esta iniciativa de ley. Por ejemplo, se propone el proyecto que declara la obesidad como la enfermedad crónica de interés público y también crea este programa nacional contra la obesidad donde van a participar el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Costarricense del Deporte, el ICODER, y también involucramos a las municipalidades. ¿Cómo va a ser? Primero que me diga el espíritu de esta ley, porque he escuchado que tienen en algunos medios de comunicación sesgada la información, entonces quisiera que nos la diga usted, y segundo, cómo va a trabajar en alianza con todas estas instituciones. Sí, el objetivo de este proyecto de ley es lograr que disminuya la prevalencia de la obesidad y del sobrepeso. Vea, esto no es un tema que genere afectación solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, donde incluso ha habido países como Japón que han tomado medidas más extremas para poder incidir en esa disminución de la cantidad de personas con obesidad. Y entonces, ¿cómo se logra esto? Efectivamente, utilizando todo el entramado institucional que tiene ya de por sí alguna competencia para poder hacer un trabajo enfocado en un solo objetivo, que es ese, hacer que disminuya la obesidad en nuestro país. Han habido retractores de esta ley. ¿Cómo le ha ido a la hora de presentarla y cómo también piensa darle seguimiento? Que yo siento que es la parte más importante. En pocos días esta administración finaliza, vienen otros diputados. ¿Cómo darle ese seguimiento, doña Paola? Bueno, eso que usted mencionó inicialmente es fundamental dejarlo claro. Por supuesto que ya el tema tiene detractores. Y claro, toca fibras muy sensibles, temas de poder, temas de económicos, no me cabe la menor duda, así es, de distintas industrias, desde industria de la alimentación, industrias de farmacéuticas. Es evidente que este proyecto de ley toca fibras muy sensibles. Incluso en algún momento que pudimos conversar ahora fuera de micrófonos, yo le manifestaba esta idea de que todo está bien, de que no pasa nada, de que amémonos así, pero yo he tenido... De normalizar la obesidad. Así es, e incluso romantizarla, ¿verdad? Como si no fuera una enfermedad. Ese es el punto, y yo creo que qué bien que ha causado este debate, porque precisamente nos dice que hubo algo que siempre quedó ahí calladito, estos temas que no se hablan, pero inclusive, y esto todo el mundo lo sabe, ha sido razón para que niñas, niños, inclusive adultos, sufran de bullying. Hay un tema, y no vamos a mencionar el doctor, mucho menos las víctimas, pero un doctor un día de esto nos dijo: tengo a 2 niños internados por querer quitarse la vida por bullying en centros educativos. Es que pesa, duele, son mucho, duele así es, y todo, pero es la realidad. Es la realidad, y yo creo que no hablarlo con los términos precisos podría ser que lo ocultemos, que lo invisibilicemos, y parte del debate necesita que las cosas se hablen y se mencionen tal como son. Y vea, las reacciones han sido tantas, desde usted no es quien para decirnos qué tenemos que comer y qué no por medio de una ley. Los gordos es porque comen lo que les da la gana. Comentarios de ese tipo, hasta personas con una sensibilización ya bien clara, que probablemente conocen el tema, donde dice qué dicha, porque es claro que todavía mantenemos como país, no estoy hablando como Estado, porque esto es un tema que va más allá de la responsabilidad que tiene el Estado,
porque hay mucho del trabajo que no se está haciendo bien desde los hogares, independientemente de cómo sea la conformación, pero los hábitos, esos son temas que se trabajan desde el hogar, como decía una conocida mía, desde la cuna, desde el chupón. Ahí estamos nosotros hablando de un tema que lastimosamente ha llegado a escalar en la medida que ya sabemos, porque no es solamente este tema de la obesidad, sino la cantidad de enfermedades asociadas a ella, ¿verdad? Inclusive desde la niñez, como usted mencionó, hay niñas, niños que tienen diabetes, prediabetes, y eso son enfermedades relacionadas, y a eso le sumamos por el bullying, ansiedad, por ejemplo, depresión, por ejemplo, insomnio, o por sea, ejemplo, aparte de todo exacto, esto. Entonces, exacto. aquí es donde también el proyecto se justifica, evidentemente, con los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, que dicen que el 32,3% de los adultos costarricenses tienen obesidad. Y hay un dato que todavía alarma más. En el 2023, la institución usó 252 millones de colones por día atendiendo a esos pacientes. Entonces, si hablamos de prevención, nos ahorraríamos muchísimo más. Claro, claro. Y yo creo que hay que verlo incluso desde el origen, y es, la gente nos importa. Las personas nos importan desde la necesidad de mantenerlas con vida y mantenerlas con calidad de vida. Muchas de la literatura que nosotros, a la que tuvimos acceso, decía que no solamente preocupaba la cantidad de enfermedades asociadas al tema de la obesidad, sino la baja calidad de vida que tienen la mayoría de las personas con obesidad. Entonces, creo que el tema al menos está poniendo en el debate la importancia de ver cuáles son nuestros estilos de vida como sociedad. Repito, el Estado tiene una responsabilidad muy grande, pero también las otras instancias, repito, como por ejemplo el hogar, la familia. Y yo le aplaudo aquí a nombre de todos los que nos siguen en Hablemos de Obesidad y Salud. No es solamente aquel diputado que llega y declara, ay, bueno, vamos a declarar el 3 de marzo como el Día Nacional contra la Obesidad y ya. No, usted se fue más allá y quisiera de verdad, de todo corazón, agradecerle. Usted está siendo la voz de esas personas, de esos familiares con obesidad, que viven día a día y que sufren en carne propia lo que es esta enfermedad. Así es. Y vea, yo también agradezco el trabajo de ustedes, porque sé que no ha sido fácil. Y sé que también lo que ha generado en algunas personas el proyecto de ley, lo ha generado también el trabajo de ustedes. Repito, estamos tocando fibras sensibles. A nadie le gusta, lastimosamente, que le señalen que no están haciendo bien las cosas, pero es necesario. Si realmente nosotros queremos tener cambios, es necesario colocar el tema, llamarlo por su nombre, y de ahí que genere la incomodidad que sabemos que va a generar, ¿verdad? Y entonces, y bueno, ya siendo este un problema de salud pública, no me cabe la menor duda que en el debate vamos a estar viendo la contraposición de intereses desde diferentes grupos, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que salir a la discusión si lo que nosotros tenemos el deber de proponer es una solución. Hay dos cosas dentro de lo que leía, ya después, porque inclusive en medios hasta en Argentina se está viendo este proyecto. ¿Cómo nace la iniciativa? Digamos, ya usted nos lo mencionó, pero sobre todo el presupuesto, ¿de dónde? Porque ahí critican, ay, es que tenemos que hacernos responsables perdón, pero si no lo hacemos nosotros, hay enfermedades declaradas como el tabaquismo y el alcoholismo, ¿por qué no hacerlo con obesidad? Sí, lo que pasa es que también recordemos que en enero de 2025 se crea un decreto ejecutivo, donde de por sí ya las instituciones tienen una serie de funciones, tienen una serie de tareas un protocolo y de deberes exactamente. ¿Qué es lo que hace esta iniciativa? Bueno, este proyecto de ley básicamente es
a esa manera de trabajar conjunta de las instituciones, darle la fuerza de ley. ¿Qué significa esto? Que el decreto ejecutivo, por supuesto que es de suma importancia y creo que además es la manifestación de voluntad del gobierno actual de atender el tema, y eso lo reconozco, lo aplaudo, lo celebro. Es un paso fundamental. Subir al rango de ley es todavía más el deber y la obligación de coordinar para que el trabajo conjunto enfocado a disminuir la obesidad, la prevalencia de la obesidad, sea real, porque básicamente lo que se está permitiendo es coordinar todo esto. No, me imagino que en el proceso de discusión, ahora que usted mencionaba también, es qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué sigue? Exactamente, ¿qué sigue? Bueno, el proyecto tiene que verse en esta Asamblea Legislativa, específicamente la presidencia debe asignar el proyecto a alguna comisión. En comisión hay que darle el trámite que se le da a cualquier otra iniciativa, hay que discutirlo, hay que traer a audiencia, subsanar cualquier detalle, inclusive hacerle muchas mejoras, porque tengamos fe, tengamos esperanza de que de verdad la población de esta asamblea legislativa, la entrante principalmente, va a estar lo suficientemente sensibilizada para comprender que esto es necesario. Vea, la obesidad, no hay algún dato nacional ni a nivel internacional que nos diga que es una situación que está detenida o que se ha revertido. No hay. Va en aumento, más bien. Peor aún, lo que la información nos dice, que tanto en Costa Rica como en el mundo, es que va en aumento. Entonces, por supuesto que esto es algo a lo que hay que entrarle, si no es ahora, es después. Pero esto en algún momento, lo que quiero decir es que hay suficiente evidencia ya de que el tema hay que tomar ya medidas, porque se va saliendo cada vez más de la mano, y no puede ser que tengamos población con mayor esperanza de vida, pero con menor calidad de vida, ¿verdad? Entonces yo creo que el objetivo en general busca darle un aporte a que todos vivamos mejor y que se logre esa coordinación, ¿verdad? Porque enfocado en un solo objetivo, ¿verdad? Que haya un trabajo en equipo de parte de todas las instituciones que esté también coordinado, que permita efectivamente hacer el trabajo y obtener el objetivo que se quiere. Por eso, entre otras, están las municipalidades. No hay institución de representación popular más cercana a la ciudadanía como lo es la municipalidad. Los gobiernos locales. Los gobiernos locales. No es solamente el alcalde, ¿verdad? Sino que los regidores, sí, todas las personas que están en esos puestos conocen mejor qué pasa en mi distrito, qué pasa en el barriecito tal, en el caserío X, quién es el que tiene determinada situación. Entonces, esa es la información más cercana a la gente que nosotros tenemos, a la que podemos acudir, y por eso consideramos que era importante también que formara parte de esta iniciativa. Doña Paula, ¿qué fue lo que lo motivó a usted? Porque si bien usted sabía, el presentar la ley iba a tener detractores de varios áreas, pero ¿qué le motivó a usted, a pesar de todo, a seguir adelante, a seguir siendo la voz de esas personas que les cuesta vivir, les cuesta sobrevivir con la enfermedad? Sí, viera que yo con el tema de salud tengo mi corazoncito, porque yo soy sobreviviente de cáncer. Y entre otras cosas, la obesidad está asociada a más de 10 tipos de cáncer. Exacto. Entonces, el proceso de curación que yo atravesé, aparte de largo, fue muy doloroso, yo sufrí mucho. Nadie más que usted sabe, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y entonces yo tuve también que estar con pacientes, señoras que aparte de tener cáncer, algunas de ellas eran obesas, y las señoras se les complicaban las cirugías, debían estar mucho más tiempo hospitalizadas, porque además del cáncer, las señoras tenían diabetes, las señoras tenían hipertensión,
y una serie de cosas, manejarlas incluso a las señoras en las camillas del hospital, hasta eso se hacía complicado. Inclusive recuerdo que la primera vez que estuve internada por la situación de cáncer, hubo un temblor en la noche. Y había unas señoras que no se podían mover y pegaban gritos y viera que de verdad, yo creo que no hay que romantizar, repito, el tema si le está generando sufrimiento a una persona que a veces lo sufren en silencio. Y simplemente la gente le dice, ay, qué linda, no, pero es que delgadita se ve como enferma. Por favor, eso ni siquiera es el tipo de comentario que una persona... gordita feliz. Exacto. Y entonces el tema es que a veces dicen, pero es que los exámenes dicen que, o sea, tengo muy buenas mediciones, en mis exámenes salgo todo bien, no tengo colesterol, no tengo esto, pero son personas, luego te dicen, no puedo caminar bien, que las rodillas me duelen, yo no puedo correr, no puedo subir tantas gradas. No es solamente entonces esos asuntos, y va más allá del tema estético. Entonces creo que sí hay que ponerlo a discusión, porque detrás de ese tema hay un montón de factores asociados y de elementos que no se ha asociado. ¿Por qué la persona, por ejemplo, factores psicológicos, verdad? Inclusive algo que de verdad esté generándole afectación a una persona y que solamente los exámenes van a revelar, bueno, vea, es que usted tiene tal condición que hace que usted tenga sobrepeso. En fin, son tantos, pero tantos los factores, ¿verdad? Que yo creo que es necesario, repito, ponerlo a discutir y, de nuevo, preparémonos para ese montón de diferencias, pero aquí la visión está clara. Necesitamos dar un aporte para que haya disminución en la prevalencia de la obesidad y del sobrepeso. El peso que tiene un diputado en el control político, por ejemplo, lo está haciendo o lo está utilizando usted para poder traer a la mesa este proyecto. Lo que nosotros queremos es que obviamente siga avanzando, que usted siga sensibilizando a sus otros colegas diputados y a los que vienen también, porque ya usted ha recorrido, se ha estudiado y ha leído bastante sobre el tema. Así que no queda nada más que agradecerle de parte de ALCO, de la Asociación de Lucha contra la Obesidad, y también de la revista Hablemos de Obesidad y Salud. Muchísimas gracias, señora diputada. Gracias a ustedes de verdad por este espacio, y yo creo que estos son los aportes, esos que generan incomodidad, a la larga nos lleva a tener mayores y mejores impactos en la sociedad. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos encanta que nos estén siguiendo también por medio de nuestro YouTube, donde tenemos historias de vida, donde tenemos todas las entrevistas, parte de lo que ven en este programa, allá van a ver un poquito más. Y quiero recordarles que este proyecto de ley ha dejado voces en favor y también en contra, pero queremos ahorita escuchar la voz experta de los colegios de nutrición, colegios de médicos, y todo el que se una en esta conversación, vamos a escucharlos en este momento. ¿Cuál es la opinión de ellos sobre este proyecto de ley que presentó la diputada Paola Nájera? Doctor, muchísimas gracias por atendernos en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud, y también de ALCO, que es la organización que reina en este programa, que es la Asociación de Lucha contra la Obesidad. Queremos hablar sobre el proyecto de ley. Ya conversamos con la diputada Paola Nájera, quien lo presentó en la Asamblea Legislativa. Desde su experiencia, don Elliot, ¿cuáles son los principales cambios que debería hacer la Caja Costarricense del Seguro Social para mejorar la prevención y el tratamiento de la obesidad? Bueno, como institución, sin duda, los programas de concientización, ¿verdad? En su momento se hizo concientización de lucha contra el tabaquismo, en su momento se ha hecho la concientización del embarazo en mujeres menores de 18 años, o sea, de todos estos elementos que podrían ser de alto riesgo. Y la concientización de la obesidad, no como un factor normal que se ha hecho socialmente,
de que, sí, es el gordito o que le aumento de peso y se ve como, pues está así porque quiere, ¿verdad? Como un elemento natural de la vida, ¿verdad? Sino como un descuido en el proceso. Así que yo creo que el tema de la concientización es quizás de los primeros eventos y elementos que tiene que tomar una institución que abarca una gran cantidad de la población porque tiene mayor facilidad para difusión de la información. Cuando en este proyecto se involucran otras instituciones, ¿qué considera clave para que haya una buena coordinación y también la ley se pueda aplicar, pero de forma efectiva? Porque hasta las municipalidades están involucradas en este proyecto. Definitivamente vamos hacia todo un cambio de estilo de vida. El movimiento, la actividad física, la concientización de los hábitos, y eso empieza desde el núcleo familiar. Entonces, claro, por eso tiene que ir más allá. El que llegó al hospital fue el último, cuando todo falló. El escalón. Entonces, ya ese fue el que llegó. Pero lo que podamos hacer, por eso que debe ser un programa multidisciplinario que afecte adecuadamente o positivamente desde muchos factores a cada uno de los elementos formadores de un núcleo familiar, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, ¿usted cree conveniente que desde casa, pero también desde las escuelas, se tomen en cuenta hábitos? Sin duda. Porque antes, si había un niño con obesidad hasta cierto punto, se le notificaba a la familia, pero el Ministerio de Educación Pública dejó de hacerlo. Y ahora con esto va a tener que volver a implementarlo. Bueno, vean, yo se lo pongo de esta manera. En mi casa, quienes me enseñaron a reciclar fueron mis hijos. Quienes enseñaron cómo había que estornudar en época de infecciones importantes, poniendo el brazo, eran mis hijos. ¿Por qué? Porque eso se lo enseñaron en las escuelas. Entonces, ese tipo de acciones llegan a repercutir dentro de las casas. Y entonces, cuando se forman en su proceso de crecimiento, con ideas, con objetivos claros, con ideas de tener una vida sana y prolongada y adecuada, eso se transmite a la casa en temas de dieta. Entonces sí, yo creo que sigue siendo el elemento más importante el tema en la enseñanza. Pero aquí tenemos un problema muy grave y es la deserción estudiantil. Cuando un gobierno o un país no pone atención a los números y se incrementa la deserción o se facilita de alguna manera por no hacer, entonces ahí entramos en serios problemas. En el tema de prevención, lo mencionaba desde el inicio, especialmente en las escuelas y en las comunidades, ¿qué acciones cree que podría tener mayor impacto para promover estos hábitos saludables? Ya lo mencionaba, sí, que se podría, pero que en la casa vienen los valores bases. Pero sin duda los profesores, el Ministerio de Educación tienen que tener un replanteamiento en su formación. ¿Por qué? Porque estilos de vida saludable debería ser algo que se plantea dentro de la educación del día a día. Como un taller dentro. Claro, porque nos ayuda a que es lo que hacemos repetitivamente. Un estilo de vida saludable es hacer algo que hacemos todos los días. De igual manera, para que sea un hábito y se adquiera esa capacidad para transmitir en otros. Pero necesitamos que eso sean los profesores quienes tienen más contacto con los muchachos más que los médicos, posiblemente. Y entonces que tengan ese impacto positivo en el desarrollo de los muchachos. ¿Qué aportes considera? Y hablemoslo ya como una figura del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, para apoyar la implementación de esta ley y lograr resultados, pero que sean reales, que sean tangibles. Sin duda, la concientización es un elemento básico, ¿verdad? O sea, el entender, el sacarnos de la cabeza que hay gente que es más gruesita y que hay otros menos gruesitos y que eso es normal en las familias. O sea, la concientización de lo que le cuesta a un país el tratamiento de enfermedades derivadas de, y esto genera un impacto económico, un impacto de dolor en la familia, cada vez las limitaciones, las pérdidas de seres queridos por alguien que le dijeron, no es que son limitadas solo a pacientes obesos los que tienen enfermedades, pero tienen mayor facilidad que el resto de la población.
Los infartos y el cáncer pueden darle a cualquiera, ¿verdad? Pero sin duda pareciera ser que a este grupo hay una mayor facilidad. Eso lo aprendimos con COVID, cuando entendimos que la obesidad no era simplemente una condición física que tenían las personas, sino que una condición clínica que inflamaba a las personas. Con mayor riesgo. Y que entonces cuando se vino la primera oleada de COVID, ¿quiénes se murieron? Los que tenían un proceso de inflamación crónico más palpable, porque se empeoró la inflamación. Por eso es que en sus inicios, quienes murieron en forma importante inicialmente era gente que tenía un sobrepeso importante o una obesidad grado 1 o 2. Y entonces, porque esa inflamación fue dando. Entonces, por un tema de salud pública, sí, lástima que tengamos que recurrir a leyes en condiciones de situaciones donde realmente debería ser algo que nace directamente de la cultura de cada familia. Doctor, y voy a abusarme para aprovechar y hacerle esta pregunta, la última. Si ya hay un protocolo, si la Caja Costarricense del Seguro Social ya ha tenido un año para implementarlo, para preparar a su personal y no se ha hecho, se tenga que hacer esta ley, ¿esto va a reforzar un poco más, a ayudar o a darle voz a estas personas? Posiblemente le ayude a través de una normativa, ¿verdad? Que es, recordemos que es una normativa más impositiva. Posiblemente le va a ayudar a darle un poco más de peso. Pero yo creo que lejos de esto debería ser una normativa existencial, ¿verdad? Algo que se genera desde lo interno, donde yo no me siento bien como me veo, como estoy, o porque no tengo esa capacidad de movilidad, o porque tengo dolores todos los días, o porque me limita de alguna manera. Entonces, es ahí donde deberíamos de tener centros que faciliten de alguna manera en el momento en que yo quiero tomar una decisión, hacerlo, porque nada puede ser en contra de la voluntad de las personas. En el momento que yo tenga esa decisión, vea, yo quiero bajar de peso y necesito que me apoyen, ok, clínicas de obesidad sí creo que vale la pena. Así como hay clínicas de cesación de fumada o clínicas de cesación de adicciones. Bueno, debería de existir clínicas de obesidad para el tratamiento. No estamos hablando de que a todos les van a hacer liposucción o que a todos les van a hacer una manga gástrica o un bypass que gástrico. Las listas sabemos que son... En esto tenemos 1000 alternativas, pero que tengamos la posibilidad, que tengamos más asesoría nutricional, que tengamos más posibilidades, más atención psicológica para disminución de ansiedad, que para muchos esa podría ser un elemento, que tengamos una muy buena política desde el punto de vista de las ferias del agricultor, donde el control de los precios de los productos no tengan tanta variabilidad en algunos productos que sí sabemos que tienen un impacto importante en la nutrición familiar. En fin, que podamos tener ese elemento más para poder apoyar de alguna otra manera a una nutrición que yo plantearía más que una ley que hable de obesidad, una ley que me facilite una nutrición más adecuada. Bueno, eso quedaría entonces para previo consultarlo también con el Colegio de Nutricionistas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por aportar parte de su conocimiento y de su posición también como presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos a nuestra revista Hablemos de Obesidad y Salud. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, un placer. Hola amigos de Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy me encuentro con doña Ivania Serrano, es la licenciada Ivania Serrano. Ella es la presidenta del Colegio de Profesionales en Psicología. Doña Ivania, ¿cómo le va? Hola, hola Arturo, siempre es un gusto compartir las cámaras y los micrófonos con vos hablando de temas tan pertinentes y tan necesarios de visibilizar a la población costarricense. No, gracias a usted, doña Ivania, por brindarnos este espacio para hablar un poquito sobre el proyecto de ley que presentó la diputada Paola Nájera el pasado 26 de marzo. No sé si ya tuvo la oportunidad de leerlo y me gustaría preguntarle cuál es la posición del colegio o qué piensa el colegio y usted como profesional en psicología sobre este proyecto de ley. Bueno, sí, tuve el chance de echarle un ojito al proyecto de ley. Creo que
es un proyecto supremamente necesario. El tema de las personas que viven con sobrepeso y obesidad es un tema que yo trabajo desde la clínica, es parte de mi área profesional. Entonces, con esto comprenderás que tengo un vínculo bastante interesante y cercano con la patología como tal, ¿verdad? Em, yo veo que las articulaciones que también se hacen dentro de este proyecto de ley que se están gestando, hay mucho de el fomentar esa psicoeducación acerca de los factores del sobrepeso y la obesidad y también cómo la población tiene esta gran necesidad de poder entender de qué se trata este proyecto de ley o de qué se tratan las políticas públicas enfocadas en el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Por dicha, Costa Rica hoy cuenta, ¿verdad? Ya con política pública acerca del tema, entonces no es que se está pisando sobre un terreno muy nuevo, pero sí es importante establecerlo, amarrarlo con una ley que sustente esta gran necesidad que tenemos los costarricenses. Yo creo que el fomentar el conocimiento y el sensibilizar a la población costarricense sobre los diferentes trastornos relacionados con la alimentación es supremamente necesario, es supremamente esencial desde la niñez, bueno, inclusive desde la gestación, ¿verdad? Desde que el feto está en la pancita de la mamá es importantísimo también que nosotros tengamos una estructura de comportamientos respecto a la alimentación, ¿verdad? Pero no solamente esto, sino que podamos entender o quitar estas barreras, estos sesgos, estas discriminaciones que engloban toda esta parte importante de lo que es el ámbito del sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué? Porque es multicausal, es multifactorial. Nosotros podríamos hablar de ambientes obesogénicos y quedarnos ahí, pero los ambientes obesogénicos es nada más un factor dentro de tantos factores que pueden haber dentro de lo que es la obesidad como tal, ¿verdad? Pero sin embargo, imaginémonos que nos vamos a quedar en los ambientes obesogénicos. Es supremamente necesario que nosotros nos podamos formar en qué significa esto y que no estamos hablando de temas de gordofobia, por ejemplo, e ir quitando estigmas de que la ley busca específicamente una reducción de esa prevalencia de la obesidad, sino que también lo que busca son ambientes de mayor bienestar para las personas, ¿verdad? Entonces es importante empezar a entender que no es únicamente la promoción de los estilos de vida saludable, sino que también la promoción de ir psicoeducando a las personas en los diferentes tipos de sobrepeso y de obesidad. Número uno. Y número dos, importantísimo también empezar a entender que hay diferentes tipos de sobrepeso y obesidad de los cuales las personas están viviendo con esta patología. Esto es, y haciendo un poquito la relación con cualquier otra patología, no sé, crónica, por ejemplo. Es como que si vivieras con hipertensión, ¿no? Las personas viven con hipertensión. Puede ser que lleguen eh, a, a niveles óptimos y que sea tratado de alguna manera, ¿verdad? Pero no quiere decir que la persona, aunque llegue a remisión, nunca más va a tener la patología. Lo mismo pasa con la obesidad. Puede ser que la persona llegue a remisión, puede ser que el índice de masa corporal sea regulado con una serie de, qué sé yo, conductas que la persona vaya adoptando dentro del tratamiento integral, pero también puede ser que haya una reganancia del peso también. Y es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Qué pasa con las personas que viven con obesidad? ¿Será que una vez que pierden peso ya deberían de quedarse aquí? ¿Qué pasa a nivel fisiológico? ¿Qué pasa a nivel psíquico? ¿Qué está pasando con aquella persona? Es muy importante entender
que cuando nosotros trabajamos con una persona con temas de sobrepeso y obesidad, estamos trabajando también con un dolor humano. Yo hasta hoy no conozco una persona con la que no haya trabajado desde la clínica que no diga que tenga un dolor físico y emocional, no uno u otro, no, es que cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad, hay dolores físicos, pero también hay mucho dolor psíquico, hay mucho dolor psicológico. Entonces, es importante también entenderlo desde esta parte humana, que nosotros somos seres integrales, que no es únicamente cómo lucimos, sino también el efecto psicológico que repercute en cada una de las personas cuando viven con obesidad. Claro, ¿y ve usted alguna oportunidad o algo que le falte al proyecto de ley dentro de su expertise? ¿Siente que le falte algo? ¿Siente que está cubierto todo? ¿Hay alguna piecita por ahí que usted considere? Bueno, yo creo que siempre van a haber áreas de mejora, ¿verdad? Como por ejemplo, esto que te estaba diciendo, no quedarnos únicamente en el fomentar la reducción de la prevalencia de la obesidad, sino entender cómo vive también una persona con obesidad. Yo creo que es un poco fantasioso creer que a partir de una ley ya vamos a vivir en un país de personas con delgadez, cuando no es cierto, porque la globalización, y cuando tocaba el tema de los ambientes obesogénicos, la globalización también nos lleva a nosotros a esta cultura de consumismo, y parte de la cultura del consumismo son las grandes cadenas alimenticias, ¿verdad? Paradójicamente llamadas alimenticias, porque muchas veces los alimentos que se venden no son alimentos adecuados o idóneos para el cuerpo humano, pero sin embargo se venden, ¿verdad? Alimentos ultraprocesados y demás, llenos de sodios, llenos de azúcares, llenos de grasas saturadas y demás, grasas trans y demás. Entonces, yo creo que también es importante hablar de los diferentes tipos de obesidad, de las diferentes circunstancias que podrían desatar esto, no únicamente a buscar la reducción de esa prevalencia de la obesidad, sino someter a discusión las diferentes aristas. Ahora hablaba que eso es un tema multicausal y multifactorial. Busquemos las causas, busquemos los factores, nos podemos acompañar de las regulaciones que ya tenemos. Para hacer un empate. Yo pienso que hacer un empate con la política pública que ya con la cual nosotros contamos también sería algo supremamente acertado. Y me encanta que dentro de este proyecto de ley hayan contemplado las municipalidades como parte de la implementación de los programas de prevención, ¿verdad? Que ustedes lo enmarcan muy bien. Y también que hayan puesto o tratar de visibilizar esas alianzas público-privadas en las diferentes instituciones, en los lugares de trabajo, ¿verdad? Que es supremamente importante. Yo creo que el bienestar psicosocial también tiene que ver mucho de los ambientes de bienestar nutricionales. Entonces, esto yo creo que también es una fortaleza, pero sí es importante incluir otros factores y otras causas. Probablemente no vamos a poder incluir todos, ¿verdad? Pero sí es importante sensibilizar en cuáles son esos más importantes, ¿verdad? Porque hay algo clave aquí, ¿no? Muchas veces vemos que hay personas que viven con obesidad y no entendemos cuál es el trasfondo de la obesidad, y puede ser una obesidad medicamentosa, por ejemplo. No sabemos qué medicamentos la persona está consumiendo, que es necesario también para que pueda vivir en bienestar y no vaya a ser que la tachemos o lo tachemos como una persona que vive en obesidad y que no está haciendo absolutamente nada por esto, ¿verdad?
que si hay una patología de fondo, no necesariamente porque sea un tema medicamentoso, pero sí que hay una patología de fondo, por ejemplo. La negligencia en los niños, yo creo que eso también es supremamente importante de incluirlo de alguna manera. De pronto hay que darle mente, pero la negligencia en la población infanto-juvenil, que los papás podrían de alguna manera sobreadaptar la situación o defenderla de alguna manera porque creen que lo que están haciendo es lo correcto, porque por muchos años la familia lo ha hecho y que en mi casa lo hacían y que en la casa de la abuela lo hacían y que en la casa de la bisabuela lo hacían, ¿verdad? Entonces, que no, que es que somos una familia de personas con obesidad y eso ha pasado siempre, ¿verdad? Y que es un tema de contextura cuando no es cierto, más bien es un tema de hábitos. Entonces, ir dosificando o no dosificando, pero sí desgranando los diferentes factores y las diferentes circunstancias que nos podemos encontrar en el ambiente costarricense. Claro. Entonces, como colegio, ya a nivel, por ejemplo, gremial, eh, ustedes son muy activos y normalmente tocan este tema. Realmente dejó de ser un tema sobrevalorado, yo sé, a nivel emocional. Eh, Como colegio, ¿ustedes quieren ser también tomados en cuenta en algún momento para hacer sus observaciones ante la comisión cuando ya este proyecto llegue? Eh, si ustedes hicieran alguna observación, ¿cuál podría ser esa observación que es para mejorar también, como decíamos ahora? Pero es un tema que nos atañe a todos, colegios médicos, colegios psicólogos, organizaciones civiles, o sea, es un tema de todos. Ujú. Eh, Ustedes hacen la parte de ustedes, como bien lo decíamos. ¿Qué más podemos hacer aparte, por ejemplo, de estar dentro de la lista de personas que quieren opinar y respaldar el, el proyecto de ley? Claro. Bueno, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica aplaudió la norma de la atención integral del sobrepeso y la obesidad del año pasado. Claramente que nos involucraríamos en este proyecto de ley, no veo el por qué no. El colegio en este momento cuenta con un equipo técnico de sobrepeso y obesidad en el cual nos apoyaríamos una vez que nos soliciten un criterio por medio de la Asamblea Legislativa en apoyo a este proyecto de ley. Si en algún momento la comisión en la que se encuentre necesitaría de alguna audiencia, en esa audiencia estaríamos presentes. Yo creo que es importante que esta ley la podamos estudiar con el equipo técnico para saber específicamente cuáles esas devoluciones específicas que nosotros les haríamos a ustedes o ya bien a la Asamblea Legislativa, a la diputada, referente a lo más importante, a lo más específico, a lo que sí debería de estar, a lo que nosotros consideremos prudente en dado momento, de lo que haría falta dentro de la ley. Entonces, estaríamos atentos y atentas a que nos soliciten el criterio o nos soliciten la audiencia para hablar del tema. Claro. Doña Vania, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Eh, es un tema de todos, ¿verdad? Claro. Yo creo que, y en estos días he visto mucho en las redes sociales cómo han atacado al proyecto de ley porque la gente piensa que es un tema más de estética, es un tema de falta de ganas, es un tema de falta de esfuerzo, pero va mucho más allá. La obesidad golpea y hace una presión negativa enorme sobre la salud social, sobre la economía, sobre la Salud productividad. pública. Claro, la salud Salud pública, pública. ahí se engloba absolutamente todo, es un tema de salud pública. Vivimos en un país en donde la prevalencia de la obesidad ha subido de manera importante, las tasas de mortalidad son también importantes, yo creo que no nos podemos hacer de la vista gorda
Y más allá de buscar un ambiente de delgadez, que eso sería un tema más gordofóbico, ¿verdad? Lo que estamos buscando es más bien un ambiente de bienestar y que la persona pueda entender de qué se trata la promoción y la psicoeducación en materia de sobrepeso y obesidad. Pero lo más importante es entender que es un tema de salud pública. Así es. Doña Ivana, muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto, Arturo. Como siempre, un placer. Continuamos en su programa Hablemos de Obesidad y Salud. Hace unos meses atrás, la Asociación Lucha contra la Obesidad, que es miembro activo de la Federación Mundial de la Obesidad, realizó un evento para hablar precisamente sobre la presión negativa que ejerce la obesidad y la diabetes de tipo 2 sobre los sistemas de salud nacionales. Bueno, le preguntamos a algunos expertos nacionales e internacionales sobre la importancia de trabajar en estos temas y esto fue lo que ellos nos dijeron. Doctor, desde su punto de vista, ¿cuáles serían esas medidas legislativas que podrían ser estratégicas para poder colaborar o contribuir a reducir casos de enfermedades como son la obesidad y la diabetes? Bien, obviamente la ley más importante que yo considero desde el punto de vista preventivo es que las personas conozcan cómo se están alimentando, cuál es la calidad de los alimentos que ingieren y cuáles son esos alimentos que podemos considerar poco saludables o inclusive podríamos utilizar la palabra malsanos. En forma genérica estamos hablando de alimentos procesados o ultraprocesados que tienen una alta cantidad de calorías, que tienen alta cantidad de azúcares simples, de grasas saturadas, grasas trans, sodio, cloruro de sodio, y también edulcorantes artificiales. Y todo esto se cubre a través de una ley, que es la ley de etiquetado frontal de los alimentos. Yo sé que está en discusión, en tratamiento, con una propuesta introducida hace un par de años que fue rechazada y ha vuelto a presentarse nuevamente, y por eso yo creo que es muy importante señalar que esta ley es fundamental para que las personas conozcan cómo se alimentan y para que distintas instituciones, como por ejemplo los colegios, puedan elegir qué alimentos son los que van a brindar a sus alumnos o en empresas algo similar. O sea que no es solo una ley que atiende a lo personal, sino que atiende también a que distintas instituciones puedan llevar a que las personas que concurren a ellas se alimenten en forma más saludable. Doctor, ¿qué opina de este primer foro a nivel nacional sobre obesidad y diabetes, tomando en cuenta también el crecimiento en los casos de estas dos enfermedades acá en Costa Rica? Bueno, obviamente mi opinión es muy positiva. Creo que siempre que uno puede juntar a las personas que están actuando en una dirección y sobre todo acercar a las personas involucradas, porque este foro es convocado desde los pacientes que tienen estas enfermedades o desde sus familiares también, perdón. Y esto es muy importante porque hace bien visible que esta preocupación que tienen las personas con diabetes, las personas con obesidad, llegue en forma directa a aquellos que van a tomar decisiones con respecto a tratamiento y prevención de ambas enfermedades. Doctor, bueno, tal vez si hablamos sobre los principales hallazgos y también el análisis que realiza la Caja Costarricense con dos temas que son de suma trascendencia y que lamentablemente van en aumento.
Sí, es sumamente importante el poder encontrar dentro de los hallazgos que desde las investigaciones que se vienen realizando desde hace aproximadamente ya 15 años a nivel poblacional, que nos permiten visualizar cómo se encuentran los factores de riesgo cardiovascular, podemos visualizar que sobrepeso y obesidad es uno de los factores que podemos llegar a decir siempre presentes en la población de una manera considerable, afectando a la población adulta e induciendo a la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la presencia de diabetes, hipertensión arterial o alteraciones de las grasas en sangre o la denominada dislipidemia. El punto de esto es de que la obesidad tal parece que no viene sola, y justamente podemos visualizar cómo personas viviendo en condición de obesidad vamos a tener de que tienen una mayor probabilidad de asociar otras enfermedades en conjunto, es decir, diabetes con hipertensión, hipertensión con alteraciones de las grasas en sangre o de la alteración de grasas en sangre con diabetes. Es decir, tal parece que entonces la presencia de obesidad y sobrepeso son los condicionantes de esas otras condiciones también muy importantes para factor de riesgo cardiovascular. Pero entonces, al identificar esto, también es importante ver que el abordaje de sobrepeso y obesidad de manera integral debe de ser tomado con muchísima seriedad en todos los ámbitos, social, institucional, ámbitos públicos y privados, porque realmente nos condiciona a enormes factores de riesgo cardiovascular. Realizan, ¿cuáles cree usted que podrían ser las principales conclusiones, los principales hallazgos de dos temas que son sumamente relevantes? Bueno, primero que son dos enfermedades hermanas, dos enfermedades que están de la mano, que están creciendo en todo el mundo, no hemos logrado disminuirlas y que todavía deja un sinsabor el no contar con todas las armas para poder hacerlo. Pero además que hay grupos ya que se han ido especializando en el país, donde podemos hablar de expertos en el tema y que se puede guiar bien hacia un buen norte, por lo menos el inicio del manejo apropiado, que va de la mano con la concientización, con el trabajo multidisciplinario y multisectorial para hacerlo adecuadamente. Entonces tenemos que buscar como país, como una política pública, poder mejorar y dar las armas a los que estamos enfrentándonos a estas enfermedades y queremos ayudar a los pacientes que viven con diabetes, que viven con obesidad, a poder cambiar el resto de su vida. Entonces necesitamos la ayuda política, económica, incluso a veces dependiendo del sector que sea, como en la caja del seguro, para poder nosotros ir creciendo, poder hacer guías, normas y poder ponernos de acuerdo todos para sacar adelante una tarea que es bastante dura, que es un desafío mundial. No es que en Costa Rica nos estamos quedando atrás, sino que en todo el mundo es difícil, pero hay lugares en el mundo donde ya se está avanzando mucho más y nosotros tenemos que seguir esa corriente y poder hacerlo. Finalizamos un programa bastante completo con información importantísima sobre este proyecto de ley que presentó la diputada. Gracias a ella, y ojalá que este tipo de proyectos estén tocando la mesa, no solamente en el Ministerio de Salud, sino también en la conciencia de todos los que nos están viendo. Gente que vive, que sobrevive, que son supervivientes a estos temas. Yo creo que es bastante importante que se tomen en cuenta en la seriedad de lo posible. Claro, y Adriana, Costa Rica es un modelo a seguir. Con solo el hecho de tener un proyecto de ley que quiera luchar contra la obesidad, que quiera dar bases sólidas a los profesionales en salud para poder tratar esto, es un modelo a seguir no solo en América Latina, sino en el mundo, porque muchas organizaciones civiles están tratando que la obesidad sea reconocida una enfermedad dentro de sus fronteras. Costa Rica ya lo tiene. Ya hay una normativa inclusive, entonces yo creo que ese es el camino a seguir para poder también ayudar un poco el dolor que han vivido por muchos años y que también siguen viviendo. Muchísimas gracias, ya llegó lamentablemente el tiempo de despedirnos en nuestro programa Hablemos de Obesidad y Salud. Recuerden que la próxima semana tenemos más temas, tenemos variedad también de expertos para poder
disfrutar de un programa que, como lo decías, ya somos un modelo y este es un programa que a nivel de Latinoamérica, único, que les lleva este tipo de información. Así es, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que tengan una gran semana y nos vemos la próxima semana en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Gracias por su sintonía. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.